juntos, le gustaba mucho escuchar radio. Entonces, siempre ponía el radio para las noticias. Y le daba cuerda al reloj, servíamos el desayuno, desayunábamos y nos íbamos. Bueno, una persona muy inteligente, me parece. Tenía una inteligencia musical muy, muy grande. Otro rasgo que lo caracterizaba mucho en su trabajo era como ser muy honesto siempre. Él siempre alegaba la importancia de ser uno correcto. Fue mi profesor de gramática y fuimos muchos los afortunados y las generaciones afortunadas que lo tuvimos como profesor de gramática, porque todos tenemos maravillosas historias que contar de Fabio, no solo por su metodología de enseñanza, sino por su generosidad al entregar el conocimiento y también por su gran sentido del humor. Creo que era una persona muy especial porque de una calidad en cuanto a lo musical, fantástica, con una formación excelente, excelente como instrumentista, lo digo así realmente con profundidad. Sus obras muy interesantes, pero además como persona era muy especial y tenía su entusiasmo por las cosas que hacía, y si estaba convencido en algo, sobre algo, se ponía muy firmemente y luchaba por lo que él estaba convencido, pero a la vez era muy divertido. Así que muy buen asador. No, pues todos los viernes era obligación hacer asadito. Me gustaba muchísimo asar. Siempre todos los asados tenían que tener su vinito. Siempre. Y su copa. Sí. Con su... Muy buen Muy bailarín. buen bailarín. Muy buen bailarín y yo muy mala bailarina. La verdad es que eso es Ay, algo sí, que todavía no he sí. podido entender. Como te digo, él nunca pasaba desapercibido. Siempre se notaba cuando él estaba. También porque tenía una voz muy fuerte, con mucha resonancia. Y siempre nos hacía reír. Aun cuando se enojaba, nos hacía reír siempre. Tenía una personalidad muy fuerte, muy notoria, y una creatividad arrolladora. También tenía un espíritu muy noble y una muy clara noción de justicia. Y era un padre ejemplar. Él amaba a sus hijos y no escatimaba en amor hacia ellos y hacia su esposa. Argentina era su segunda patria. Él amaba Argentina, muy especialmente Buenos Aires. Él se fue para allá a estudiar composición musical en la Universidad Católica de Buenos Aires. Hizo toda su formación como compositor allá. Le gustaba mucho el son cubano. Me encantaba. Era su género favorito. Y los boleros, le gustaban mucho los boleros. Le gustaba el vallenato, pero como de la vieja guardia. Le recordaba su tierra porque él es samario, era samario. De hecho, fue muy gracioso que su doctorado terminó haciéndolo nuevamente en Santa Marta. No lo tenía pensado así y sin embargo volvió como a sus raíces y su doctorado lo hizo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Las clases con él eran un poquito como era él como tal, un poco descontroladas porque él se le olvidaban las cosas y se iba por muchas tangentes, pero siempre regresaba y aprendíamos pues un montón, solo que se hacían mucho más divertidas por él y por su personalidad. Sobre su obra, creo que es muy interesante como él ha sido un instrumentista que trabajó con cuerdas, digamos. Entonces, a partir de su trabajo, como nombraba hace un rato, el tema de la música electroacústica, por un lado, pero el tema de las obras instrumentales puramente, pero también las obras mixtas. Y el otro tema, en el cual él se destacó, hizo una tesis de doctorado fantástica, sobre un aspecto mucho más musicológico y de rescate de músicas de pueblos originarios. Su altísimo grado de creatividad, que muchas veces nosotros no lo entendíamos, que íbamos ahí un poco a la sombra de él, hacía que Fabio realmente estuviera muy lejos, y gracias a eso es que tenemos en este momento un legado inmenso, un legado a partir de sus obras y de todo el conocimiento que generó. Una faceta muy interesante que era también, escribía poemas y cuentos.
Él nunca habló de eso, ni nunca, digamos, lo sacó a la parte pública, pero sí a él le gustaba muchísimo, sobre todo de pronto un poco más joven, le gustaba muchísimo escribir cuentos y poesía también. Un libro pues que muestra toda la investigación, ¿cierto?, que realizó durante 5 años más o menos, que estuvo trabajando en el doctorado. Entonces, un mate pues era una de las cosas que más le gustaban, acompañar sus ratos de trabajo con un matecito, casi siempre lo tenía ahí al lado, entonces era su mate y su bombilla. Esta pipa era de mi papá, y un día mi papá pues ya de pronto dejó de utilizarla y se la regaló a él. Su pipa favorita realmente era la pipa que generalmente utilizaba los viernes. Y él sentía especial aprecio por la Virgen de Luján. Esta virgencita la trajo en uno de los viajes que hizo y fue hasta la Basílica de Luján y trajo la virgencita y lo acompañó hasta el último momento de vida, la tuvo junto. Y obviamente pues su instrumento, que pues su viola, le gustaba pues muchísimo trabajar también en la orquesta, tocarla, utilizarla para sacar sus composiciones también. Fue un gran maestro para mí, fue un gran amigo y además un excelente colega. Creo que lo único que lamento es no haber tenido oportunidad de conocerlo desde antes, porque vengo desde hace muchos años a Manizales y sin embargo en los primeros años de mis llegadas hasta aquí no lo había conocido, hasta que alguien me dijo, sí, hay un profesor que hace música electroacústica, y a partir de ahí sí, trabamos una muy linda amistad y realmente lo admiraba mucho, lo admiro mucho. Y una cosa que siempre perduraba en él, que siempre se mantenía, era su sonrisa, y creo que así lo recuerdo siempre. Tenía una energía muy positiva y muy contagiosa, y ver la vida con los ojos con los que él la veía, con ojos llenos de curiosidad y de pasión por crear, todo eso nos lo transmitió a sus estudiantes. Entonces así es su legado. Yo lo veo como un artista como muy completo, ¿cierto? Él era una persona como un artista integral, o sea, yo diría que todo lo de las artes se le facilitaba tremendamente.